nos encontramos en el sofá porque vamos a tener un tema que ha dado mucho de qué hablar y todavía no se han encontrado soluciones puntuales, pero tenemos unos invitados especiales que nos van a contar qué se ha hecho hasta este Como momento en este tema. Tenemos a Juliana, a Lassie y a Jason. Contémosle a la gente quiénes son Juliana y Jason y Lassie. Bueno, pues yo soy Juliana Torres, yo soy psicóloga clínica de Liberarte y fundamentalmente Liberarte pues es una empresa de asesoría psicológica para personas sexualmente diversas y todo nuestro rango de acción está enfocado a la psicología clínica. Eso es fundamentalmente y en resumidas cuentas lo que hacemos. Bueno, ahorita ya tengo miles de preguntas, no mentiras. ¿Y Jason? Bueno, soy profesional de la Dirección de Inclusión e Integración Poblacional de la Secretaría de Educación, a cargo de la política pública LGBT para territorializarla en todo el distrito en los colegios. ¿Cómo es esa política? Bueno, la política pública LGBT, yo llevo alrededor de 8 años en el distrito, pues desde que se crean los lineamientos y ven una serie de normatividades que la Secretaría de Educación, desde el componente 2 de la política, debe garantizar el derecho integral a la educación de todas las personas en los colegios. Centrémonos un poquito en eso. ¿Es necesario tener una política para que esto se dé? ¿Qué pasaba antes en los colegios, en las instituciones educativas, con respecto a las personas con orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual? Bueno, antes de la política pública la heterosexualidad era la norma dentro de los colegios y era tratado, pues no ha cambiado mucho la forma de irla viendo como al psicólogo, al psiquiatra. Con la política pública lo que hemos ganado es que una serie de docentes, orientadoras y orientadores del distrito tomen conciencia y empiecen a ver esto como una forma integral de la sociedad, a trabajarlo, a llevarlo y a mostrarle a estos chicos que pueden llevar una vida normal dentro de los colegios. Hemos encontrado varios casos relacionados con hostigamiento escolar. Inicialmente se hace un contacto con la persona, el estudiante o la comunidad educativa donde esté sucediendo esta situación o se haya vulnerado el derecho. Posteriormente se realiza un trabajo pedagógico al interior del colegio que involucra a las directivas del colegio, a los docentes, y se realizan unas reuniones de trabajo para acordar un plan de trabajo ya en jornadas pedagógicas con los comités de convivencia. Cuando se dan estos casos hay dos formas de empezar a diagnosticar y visibilizarse para hacer un tratamiento oportuno. Uno es que se pueden acercar directamente a las direcciones locales de educación. Para el caso de Bogotá hay 18, por lo general hay una por localidad, donde los chicos y chicas que estén siendo víctimas por bullying, por orientaciones sexuales y identidades de género normativa, pueden manifestarlo públicamente. O segundo, venir directamente hasta nivel central y manifestar la situación que está pasando para empezar a intervenir a nivel profesional, a nivel de directivos, docentes y coordinadores con todo el asesoramiento pedagógico que se necesita. Se hace una interrelación con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, depende de la problemática identificada. También estas articulaciones se empiezan a hacer con el Centro Distrital LGBT, el centro comunitario, en el cual ya hay una serie de profesionales que dependiendo las intervenciones integrales que necesiten los y las chicas, pues se llevan a cabo. En el colegio se continúa con el acompañamiento pedagógico y se acuerda con el comité de convivencia el plan de trabajo a seguir para fortalecer las herramientas y para poder acompañar en prevenir otros posibles casos. Cualquier caso que tengan, sea por discapacidad, por ser parte de la comunidad afro o por ser parte de la comunidad LGBT, pueden acercarse directamente y poner su queja, su denuncia y nosotros entramos a intervenir directamente. ¿Cómo es, Juliana, cómo es ese tratamiento que tú le das, digamos, a los niños, y no solo a los niños víctimas, no solo a los padres, sino también a los niños que victimizan? Pues mira, fundamentalmente a nosotros nos llega inicialmente remitidos de colegios, ¿sí?
son pocos los padres que consultan y dicen, no, a mi hijo lo están matoneando en el colegio, a mi hijo, llegan, la fuente de entrada es por el colegio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un trabajo fundamentalmente con el niño, con el colegio, que entra a ser una herramienta clave, ¿sí? Porque ejerce muchas veces presión con los padres, y fundamentalmente pues con los padres, ¿sí? Estamos hablando, por ejemplo, de niños diversos, no solamente en cuanto a la orientación sexual, sino en cuanto a la expresión de su identidad, ¿sí? Niños de 8 años que empiezan a ser, y lo complejo de esto es que ellos simplemente son, ¿sí? Entonces ellos mueven sus manos como les surge moverlas, y son los otros, incluidos los padres, los que empiezan a nombrar esto de una manera determinada. Ir al psicólogo no es porque estén locos. Llevamos 4 años como organización, y cada vez empezamos inicialmente con asesoría individual, de pareja y de familia. Consideramos que todavía no hay suficiente investigación ni tampoco hay servicios especializados que puedan responder a las necesidades de personas sexualmente diversas, y es ahí cuando decidimos proponer un espacio donde esto se pueda dar. Después ampliamos a ofrecer terapia virtual, y de hecho atendemos personas en Alemania, en Ecuador, en México, pues porque damos la asesoría psicológica en español, en inglés y en alemán. Hemos recibido varios consultantes que incluso viajan a Bogotá, pues digamos, a recibir la asesoría, o terapeutas que también nos consultan. Nosotros entramos con una mirada en donde no se presuponen problemáticas, sino simplemente es mirar cuáles son los retos, mirar cuáles son las particularidades, ¿sí? Y desde ahí resulta difícil, por ejemplo, en el mundo con los psiquiatras la conversación es compleja, porque estamos, por ejemplo, hablando de personas transexuales y nosotros le apostamos a tránsitos alternativos. Poder hablar de la salud mental de personas LGBT sin que sea necesariamente para patologizar o para hacer algún tipo de señalamiento negativo. El gran ejercicio que hemos hecho es posicionar en los profesionales de la salud mental la importancia de pensarse el tema, ¿sí? No desde la curiosidad, no, porque muchas de las respuestas de los profesionales es no, es que con la curiosidad uno investiga, pero no es suficiente, ni la curiosidad, ni las buenas intenciones, ni tener amigos sexualmente diversos. Es necesario un espacio de investigación concienzudo. Quisiéramos tener una clínica de salud mental, ¿sí? Donde las personas puedan estar mucho más tranquilas y no estar pensando que tienen que modular sus emociones porque si no entonces van a ponerles este diagnóstico o sino que pueda ser un proceso un poco más tranquilo y un poco más abierto, mucho más incluyente. Continuar haciendo investigación, en eso sí nos vemos siempre y tenemos varios como temas ahí pendientes, y creo que también el tema de formación a terapeutas es algo que nos interesa mucho. Hay algo que nos diferencia de los profesionales de la salud mental, además de la investigación, y es primero que nosotros hacemos terapia psicológica, no asesoría, ¿sí? Por lo tanto, eso implica que estamos habilitados y certificados por la Secretaría de Salud, que eso es un plus muy grande, ¿sí? Porque cumplimos con todos los estándares de calidad para poder dar la mejor atención a nivel clínico. ¿Cómo está la ciudad de Bogotá en términos de hostigamiento por cualquier diferencia? Pues mira, yo te hablo más de cifras en Colombia, ¿sí? Los estudios muestran que 1 de cada 5 niños es matoneado, y Colombia en este momento tiene uno de los índices más altos. Dentro de Latinoamérica tiene el más alto, y Latinoamérica con respecto al mundo tiene los índices más altos de acoso escolar, ¿sí? Y Colombia tiene uno de los más altos dentro de Latinoamérica. Entonces creo que en ese tema pues falta mucha tela por cortar y es necesario hacer cambios porque la cifra sí es inquietante. Jason, y centrándome un poco más en el distrito, en la ciudad de Bogotá, ¿cómo está el tema, pues digamos que en los colegios distritales, que es en el tema donde ustedes manejan? ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo están los niños que son víctimas, los victimarios? Bueno, las estadísticas que manejamos son estadísticas desde hace 2 años, donde se dice que más del 56% de las personas con orientaciones sexuales diversas o identidades de género siguen siendo hostigadas o acosadas dentro de los colegios. Hay que hacer una diferenciación muy importante, y es que los compañeros de salón y compañeras no están perpetuando estos actos.
a veces sin querer o a veces, como decimos, por desconocimiento de los orientadores, de los profesores y de los rectores, son los que crean los ambientes para que esto se lleve a cabo. Frente a esa cifra del 56.6% que tenemos, decimos que solamente como en un 20 o 30% se están tomando unas acciones propias por iniciativa de los colegios de rectificar o orientar estas nuevas formas de hostigamiento frente a los estudiantes y brindarles unas mejores posibilidades dentro de las aulas. ¿Cómo se hace para que no se guarde silencio? Y ahorita les cuento por qué estoy diciendo eso de guardar silencio. Pues mira, fundamentalmente sí creo que es un asunto complejo, además porque hay muchas violencias que no son explícitas, que son violencias simbólicas y sutiles muy fuertes, entonces papás y educadores es difícil detectarlas, ¿sí? Ya se detecta cuando el niño o está pensando en la deserción escolar o cuando el niño o la niña caen, empiezan a tener episodios depresivos, cuando tienen conductas suicidas o pensamientos suicidas, y entonces ahí es cuando las personas empiezan a preguntarse, bueno, como que algo está mal, pero para que esto llegara a ese punto es porque una serie de cosas desde hace mucho tiempo han venido pasando, no solamente dentro de la escuela, sino también inclusive dentro de la familia. Entonces claro. creo que ahí hay un punto cuando tú hablabas de las víctimas y los victimarios, y es que a nivel social tendemos a dividirnos en polos, ¿sí? Los buenos, los malos, hombres o mujeres, heterosexuales, homosexuales, y resulta que desde las comprensiones que yo tengo y las apuestas que hacemos es que la vida es un espectro, ¿sí? Que resulta tan violento desde el lenguaje de las posturas dividir en dos polos de víctima a victimario, ¿sí? Esta división de por sí es muy violenta con los dos, ¿sí? Porque creo que yo no podría en este momento a un niño de 8 años que acosa a otro llamar a este niño victimario, ¿sí? Porque en este niño han pasado una serie de cosas relacionales y familiares muy complejas que hacen que el niño tenga esta serie de dinámicas de relación. Entonces hay algo que inclusive veo yo que en los colegios en general cuando se habla de este tema se escapa, y es el tema del contexto, ¿sí? ¿Cómo juego yo y qué relaciones estoy creando yo para que este tipo de dinámicas relacionales se estén dando? El matoneo es un comportamiento constante y deliberado que se hace hacia otra persona para hacerla sentir mal, amenazada o simplemente incómoda. Miremos a ver qué piensa la gente para poderlo prevenir en los colegios. Primero que todo deberíamos de cambiar, señoritas, las costumbres, porque ese es el problema que tenemos en este país, las costumbres. La gente está muy idiotizada con el asunto de cómo se hace en Estados Unidos, cómo se hace en otros países. Y no vemos cómo poder hacer las cosas aquí. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Eso viene desde la casa, ¿no? O sea, los valores que uno adquiere por los padres, ¿no? Y pues que todos somos iguales. Con educación, tanto del colegio como de la misma familia, y que los niños se sinceren con sus profesores y con sus compañeros. Con enseñanza, digamos, las personas estamos acostumbradas, digamos, a un régimen o algo que nos inculcan en el colegio, en la sociedad. Entonces yo creo que es más inculcarle a las personas más pequeñas, desde pequeños, que la paz es el camino. Desde que empiezan a entrar al colegio, enseñarle a los hijos cómo deben comportarse en las escuelas. De pronto educando a los niños desde la casa y que pronto ellos informen todo lo que pasa alrededor del estudio de ellos. Yo como mamá permito eso, obviamente que en los colegios los profesores y los demás compañeros, pues los pequeños siguen a los grandes, entonces eso va por casa. Quitando las barreras de alumno y profesor y quitando todo el sistema de educación, implantando uno nuevo, la verdad, pienso eso. Estábamos hablando de los casos, de las situaciones de hostigamiento, acoso, matoneo o bullying, como se dice en inglés, en las escuelas, pero se nos había olvidado algo muy importante, definir qué es lo que configura que digamos que una conducta, un comportamiento, una práctica en una institución educativa o en cualquier institución se llame así, acoso, hostigamiento. ¿Qué es eso? Voy a ponerle en términos muy coloquiales, y es como la posibilidad de ensañarse, digamos, como de enfocarse solamente en una persona, agredirla, no solamente verbal y físicamente, sino también hay agresiones psicológicas muy fuertes, y ahora, pues con todo el tema del internet, de las redes sociales, se está dando el bullying virtual, ¿sí?
el cibermatoneo, Sí. que es un asunto muy complejo y es postear en Facebook a los niños y a las niñas. Bueno, pasó hace un tiempo el tema de Amanda Todd, donde le ponen en su Facebook, muérase, es mejor que se suicide, es una basura en la sociedad. Entonces, este tema no solamente está en el aula, sino ya está saliendo. Se parece a algo que hizo una emisora de radio una vez con el Twitter, eso de yo soy mariquita. Sí. Eso podría ser una forma de matoneo. Sí, por supuesto, es una forma de acoso a un otro, sino que en el tema escolar es un acoso muy dirigido fundamentalmente a una persona, ¿sí? No solamente por su orientación sexual, sino a los niños que tienen gafas, a los que tienen zapatos ortopédicos, a las diferencias. Pero también con la situación que se dio con esta emisora, pero también para definir un poco concreto el problema del hostigamiento, es que son actos que ayudan a generar o a perpetuar la cultura que tenemos machista y heteronormativa. En la medida que el que es diferente, el que no encaja, siempre lo vamos a tildar de lo que pensamos que va a encuadrar dentro de esas anomalías que podemos ver alrededor. Por eso desde la Secretaría de Educación, cuando hablamos de inclusión, es hablar como desde los términos griegos que viene la palabra, y es de amigo. O sea, la inclusión también viene de amigo, de aceptar al otro, y desde esa amistad reconocer las diferencias y posicionarlas para obtener una comunidad, una sociedad más amplia, lo que en Secretaría de Educación llamamos una ciudadanía integral. En un curso del colegio donde yo estudiaba había un muchacho gordo, bien gordo. Y este era víctima de muchas críticas fuertes, de las cuales obviamente la institución, no la institución, algunos profesores y profesoras se daban cuenta. Además estaba yo, que era tildado de afeminado, que también era víctima de algunas burlas, de las cuales yo a veces me reía, a veces no. Y estoy seguro que también profesores y profesoras se daban cuenta. Nunca dijeron nada. Tiene que ver es con esa construcción que subsiste en ciertos docentes y en ciertos orientadores o orientadoras que piensan que son prácticas cotidianas de la juventud y que es un modelo estandarizado de socializarse entre los jóvenes. Entonces no le ven la trascendencia real que tiene dentro de la autoestima de una persona. Entonces piensan que la adolescencia se refleja en la escuela como un acto de burla, pues no tanto de burla, sino como de confianza entre compañeros que no debe ser tratado con un mayor nivel de atención. El sector educación se sumó al Pacto por la No Discriminación hacia la población LGBTI, con la firma de un compromiso por la no agresión física, verbal o psicológica, así como por la transformación de prejuicios para cambiar actitudes y comportamientos frente a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas de Bogotá. El secretario de Educación del distrito, Óscar Sánchez, se sumó al Pacto Distrital por la No Discriminación por orientación sexual o identidad de género como parte de la política distrital que busca reconocer el derecho y respeto al libre desarrollo de la personalidad de todos los ciudadanos. Sánchez manifestó que de acuerdo con las encuestas del DANE realizadas a estudiantes en 2006 y 2011, se evidencia una reducción en los índices de hostigamiento por orientación sexual y homofobia en las y los estudiantes. Sin embargo, aseguró que hay mucho por trabajar para dar respuesta a esta carencia en los colegios. La Secretaría de Educación trabajará durante este cuatrienio en el programa de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, con el fin de empoderar a estudiantes como ciudadanos con derechos y deberes y lograr que el colegio sea el núcleo de acción de la política educativa de la Bogotá humana. Pero ¿cuál es el tratamiento desde la Secretaría que están dando esa ruta para que precisamente estos casos dejen de ocurrir en los colegios? Bueno, la ruta que se está creando desde Secretaría de Educación es una ruta enfocada a tratar a los chicos que ya están como en un grado mayor de vulnerabilidad, y la idea es hacerles todo el direccionamiento desde las orientadoras, orientadores, desde las direcciones locales de educación para que puedan llegar al centro comunitario y recibir la atención. Una atención integral que la pensamos de forma interinstitucional, donde estará el referente pues, de salud con un psicólogo adecuado que le dé el tratamiento, pero también desde educación la ruta lo que quiere es ayudar a mantener a estos chicos dentro del sistema educativo con las óptimas garantías que deben tener.
romper esos grados de confianza. La confianza siempre es chévere entre compañeros, pero por confianza uno no puede vulnerar ni bajar la autoestima del otro. Es ahí cuando entramos o entro a hablar con los rectores, rectoras, orientadores, orientadoras, docentes, frente al tema de decir, existe desde el 2011 la directiva 001 del 15 de febrero que obliga a las instituciones públicas a tratar el tema de la política pública LGBT, pero también a tratar la política pública de mujer y equidad de género dentro de las aulas. A mí sí me gustaría que hiciéramos una reflexión y que los televidentes hicieran una reflexión de qué papel está jugando cada uno de ustedes sin ser orientador, sin ser orientadora, sin ser docente en este juego. Porque es una fantasía pensar que el tema se produce, mejor dicho, que el aula, que lo que produce el matoneo es el espacio, es el entorno escolar, ¿sí? Y estamos sacando un montón de relaciones sociales y de dinámicas culturales y sociales que generan que esto llegue hasta allá. Me parecería interesante llevar la reflexión un paso más atrás y es como en la casa pasa, ¿sí? Como nosotros en distintos espacios, en bares, por ejemplo, los bares LGBT, hay un ambiente absolutamente hostil, y lo digo es por lo que mis consultantes me cuentan cómo resulta de complejo la situación de clase, de raza, de posición económica, identidad de género, ¿sí? Que genera inevitablemente, y no es un ambiente escolar. No. ¿Qué se está haciendo, por ejemplo? Entonces tendríamos que entrar a trabajar entonces con los guardias de seguridad, ¿sí? Me parece importante que lo pensemos como cada uno de nosotros aporta para que sin estar en el colegio estas dinámicas se estén dando. ¿Cómo decirles a los padres identificar ese tipo de bullying? Pues mira, para identificar fundamentalmente es como primero tener una relación con el niño, ¿sí? Para poder ver, porque hay muchos padres que simplemente el niño está con la niñera, con la nana, con la empleada, y los papás llegan por la noche, le dan un beso y chao. Entonces no están viendo cuáles son esas respuestas del niño. Pero en el mejor de los casos están acompañados por esas figuras, sí. Porque es que cuando hablamos de los chicos, y lo voy a poner en términos del distrito, son chicos que conviven solos. Salen del colegio, llegan a su casa y en el mejor de los casos o tienen el abuelo o tienen una tía o un hermano mayor que el hermano mayor se desatiende de ellos por estar en sus propias dinámicas. El problema que siempre decimos es empezar a hablar con los chicos, hablar que el colegio no es un lugar contenedor, que no es una guardería para grandes, sino que es una tarea llegar a hablar con los chicos qué está pasando en la cotidianidad, cómo es esa relación que tenemos con los amigos y las amigas dentro del aula, cuáles son esas relaciones que ellos establecen con sus docentes, pero que también cuenten las dinámicas que pueden observar y que ellos creen juicios de valor. Es interesante lo que decías, los que estamos grandes tenemos que hacer una autorreflexión porque ya pasamos por la escuela, ya pasamos por el colegio y la universidad. Pero los chicos que están dentro de los colegios también pueden hacer reflexiones que causen mella incluso en los mismos docentes, en los padres de familia, en el vecino, en toda la comunidad que está alrededor del colegio. Es como un sistema donde no podemos ponerle más carga a un lugar o a una persona o a un grupo o institución o familia que a otro, digamos, ahí hay pues como... Pues sí, porque están interrelacionados, ¿sí? Es como... Este forma parte aquí chiquito y este entra a ser una parte un poco más grande, pero hay una relación entre todos estos, el sistema familia, sistema colegio. Muchas veces el tema de la depresión no se evidencia como los adultos, no empiezan a tener llanto repentino, o a comer, o a bulia, o a comer. En los niños puede pasar que empiezan a ser, a veces se confunde con la hiperactividad, ¿sí? Entonces empiezan a tener mucha energía, con asuntos de ansiedad y se camufla la depresión ahí. Entonces la persona lo que dice, sí, esto es un trastorno de hiperactividad, pero nunca empieza a pensarse en un asunto de depresión. Entonces, ¿qué tienen los niños? Hacen explícito un manifiesto de no quiero volver al colegio, ¿sí? Empiezan a tener conductas como, hay unos por ejemplo que empiezan a orinarse en la cama, a tener pesadillas, a sentir mucho miedo, a no quererse separar de los papás, ¿sí? Se aferran a los papás y no se quieren separar de ellos. Entonces, cuando este tipo de cosas están pasando, ahí están pasando cosas, ¿sí? En las relaciones, en el colegio, en las familias, ahí están pasando cosas. Por ejemplo, que les empiece a ir mal académicamente, ¿sí? Eso es otro. ¿Y en ese punto qué debe hacer un padre? Pues fundamentalmente primero hablar con el niño, ¿sí? Generar un entorno de confianza porque muchos niños están amenazados, entonces... claro, les da miedo contarle a cualquier persona. Les da miedo denunciar y decir, esto me está pasando porque arriba el grande me está diciendo, si usted habla, yo lo casco, yo le quito, ¿sí? Hay una amenaza explícita en muchas ocasiones, entonces generar un entorno de confianza con el niño, 1. 2, fundamentalmente siempre creerle al niño, ¿sí? Si estamos hablando en temas de, por ejemplo, de abuso, en temas de matoneo, en temas de siempre creerle al niño, ¿sí? Muchos papás tienden a
a decir, no, 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 esto se lo está inventando, eso O no está está Llamando real, la está exagerado. atención. Los chicos no lloran, o su nombre original, Boys Don't Cry, es una película estadounidense de 1999. Esta película, basada en hechos reales, recrea el caso de Tina Brandon, una historia real ocurrida en el interior de Estados Unidos en un entorno hostil y conservador del año 1993, en el cual un joven transexual que fue violado y asesinado el 31 de diciembre por sus amigos masculinos cuando descubrieron que él tenía genitales femeninos. ¿Quién era en realidad Tina Brandon? ¿Por qué hubo una reacción violenta hacia él? Estas cuestiones que se plantearon cuando el caso apareció en los medios de comunicación llevaron a la directora Kimberly Price a trabajar en esta película. Así, la historia trata de imaginar lo que pasaba en el interior de Brandon y contar cómo se había creado a sí mismo y cómo había logrado ganarse la simpatía de tanta gente y por qué el descubrimiento de su historia provocó un odio y violencia tan grande. Tras su muerte y el descubrimiento de su vida, Brandon se convirtió en un símbolo del movimiento de liberación sexual en Estados Unidos. Esta película fue protagonizada por Hilary Swank, quien ganó el premio de la Academia por este rol. Es una producción de cine independiente. Boys Don't Cry. Juliana tocaba un tema que creo que debemos abordar y es que cada persona debería preguntarse cuántas veces, en qué situaciones yo he sido un abusador, y no estoy hablando de un abuso sexual, o en qué situaciones yo he discriminado a otro o a otra por alguna razón. A veces tendemos a pensar que, volviendo al tema de la confianza, que es un tema del buen humor o que un chiste, por ejemplo, racista no es grave. En ciertos contextos no es grave, y yo quiero tocar un punto ahí. Hay cosas que de todas maneras vienen de la relación que se tiene entre personas que comparten un espacio, sea laboral, sea académico, sea de amistad, y que permiten cierto uso del lenguaje o de ciertas manifestaciones que vistas desde fuera pueden ser agresivas. ¿En qué momento la tensión entre el buen trato y la confianza empieza a generar una falta de espontaneidad en las relaciones? Hay algo que tú tocas y que a mí me parece importante, es empezar a hablar de las dinámicas violentas, ¿sí? ¿Qué es una dinámica violenta? Detrás del chiste, mejor dicho, el chiste los aporta todo, ¿sí? Entonces, porque el chiste le da a uno la posibilidad de salirse por la tangente, de Claro. no, hombre, es que era un Era chiste, molestando. ¿sí? Pero entonces conductas como el chiste, acciones como el chiste, como la burla, como las generalizaciones, ¿sí? De siempre haces lo mismo, nunca, este tipo de cosas, y que están muy metidas en el lenguaje nuestro, son conductas muy violentas, ¿sí? Entonces, no te podría decir como hay una línea y este acto pasó la línea, porque yo lo veo es como algo que se va cocinando en la relación, ¿sí? Entonces, empezamos a tener una serie de interacciones, empezamos a permitir una serie de cosas en pro de pues de estas trampas que nos permite el lenguaje, de no, es que era un chiste, no te lo tomes tan en serio, las descalificaciones, por ejemplo, que a veces son en buena onda, esto empieza a configurarse hasta que se va escalando y se hablan de las escaladas, ¿sí? En donde ya lo que derramó el vaso es el puño, ¿sí? Y es cuando la gente consulta, por ejemplo, en terapia de pareja, en el tema de los niños, es cuando ya le pegaron, cuando ya cogieron al niño a la salida del colegio. Pasaron el límite de... Pero este ya es el punto, pues uno de los puntos ya como cúspides. Antes de esto han pasado un montón de violencias simbólicas y muy pequeñas, ¿sí? Que no estamos muy agudizados para detectar. El matoneo es un comportamiento constante y deliberado que se hace hacia otra persona para hacerla sentir mal, amenazada o simplemente incómoda. Miremos a ver qué piensa la gente para poderlo prevenir en los colegios. Primero que todo deberíamos de cambiar, señoritas, las costumbres, porque ese es el problema que tenemos en este país, las costumbres. La gente está muy idiotizada con el asunto de cómo se hace en Estados Unidos, cómo se hace en otros países, y no vemos cómo poder hacer las cosas aquí. Eso es lo que hay que empezar a hacer. Eso viene desde la casa, ¿no? O sea, los valores que uno adquiere por los padres, ¿no? Y pues que todos somos iguales. Con educación, tanto del colegio como de la misma familia, y que los niños se sinceren con sus profesores y con sus compañeros. Con enseñanza,
Digamos, las personas estamos acostumbradas, digamos, a un régimen o algo que nos inculcan en el colegio, en la sociedad. Entonces yo creo que es más inculcarle a las personas más pequeñas, desde pequeños, que la paz es el camino. Desde que empiezan a entrar al colegio, enseñarle a los hijos cómo deben comportarse en las escuelas. De pronto educando a los niños desde la casa y que pronto ellos informen todo lo que pasa alrededor del estudio de ellos. Yo como mamá permito eso, obviamente que en los colegios los profesores y los demás compañeros, pues los pequeños siguen a los grandes, entonces eso va por casa. Quitando las barreras de alumno y profesor y quitando todo el sistema de educación, implantando uno nuevo, la verdad, pienso eso. El colegio tiene que estar más inmiscuido y como que tener pendiente a esos chicos, mandarlos a psicólogos, hablar con los papás y tratar de ver qué pasa. Que uno no sea nada más un signo para el colegio, un número más. Los padres son los que hoy en día con la educación que le estamos dando a los hijos en la casa no los estamos educando bien. Evitando inconvenientes con lo que es respecto a la educación la prevención de drogas, el buen trato en la familia, porque basado en el trato en la familia así se comportan los muchachos. Educando pues a los niños, hablándoles sobre esas cosas, dándole conferencias, no sé, que los profesores estén más pendientes de los estudiantes y los padres también. Planes de educación y además buenos consejos de los padres. Con mayor educación hacia los padres, porque eso viene como de la casa, ¿no? La inseguridad de los niños que hacen eso es porque no los educan bien en la casa, entonces no tanto educar a los niños sino a los papás. Ok, vale, gracias. Chao. Recuerden participar con El Sofá a través de redes sociales como el Twitter en @elsofacapital. Nos pueden escribir en nuestro correo electrónico elsofacapital@gmail.com y nos pueden buscar por el Facebook por El Sofá Capital. Juliana, ¿cuáles son esas causas fundamentales por las cuales los niños cometen o son víctimas de bullying? Pues fundamentalmente la diferencia, ¿sí? La diferencia en temas de orientación sexual, en temas económicos. Por ejemplo, ahora pueden hacerle bullying a un niño si el niño no tiene iPhone, ¿sí? Si no tiene unos tenis de marca, si no, empieza a ser como para estar en la mira, para ser discriminado. Entonces creo que las diferencias son lo que más distancian a los niños unos y otros, y fundamentalmente la cultura está todo el tiempo haciendo una presión para que nos homogenicemos, ¿sí? Para que todos estemos como metidos en la misma colada. Entonces cuando alguien por X o Y razón se sale de estos parámetros, empieza a ser como la punta del... Pero ahí no entiendo, perdón, no entiendo esa dinámica, porque la cultura es algo que se genera gracias a que hay diversidad. Entonces, ¿por qué esa misma cultura hace presión para que no haya diversidad? Pues yo creo que esto es un asunto de poder, fundamentalmente, porque en el momento en que yo pueda tener, y de esto habla un poco Foucault, en el momento en que yo puedo tener a estos otros como controlados y homogenizados, tengo mucho poder. Entonces está el poder de controlar los cuerpos, de controlar las acciones, de controlar una serie de cosas. Entonces es una paradoja que sí, surge de la diferencia, pero paradójicamente necesito a esta diferencia tenerla controlada, ¿sí? ¿Cuándo podemos hacer algo que ayude a la prevención del hostigamiento, de la discriminación en todos los ámbitos? Muchas veces el acto está enmarcado en una omisión y es no hacer nada. Ya. ¿Sí? Claro. Y con el no hacer nada, la omisión es una acción de por sí. Entonces creo que yo empezaría por ahí, ¿sí? Encaminado a la prevención es como contexto, ¿qué estoy generando yo con los otros, con mis acciones o con mis omisiones? Uno. Y dos, ¿cómo logro yo ponerme a nivel de contexto y a nivel de, no sé, si yo estoy haciendo como actos agresivos con otro o estoy como fregándole la vida a otro de forma sistemática, en fin, si tengo esto, pues ¿qué me permite a mí tener empatía con un otro? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo lograr y ponerme en los zapatos del otro? Creo que la empatía es una de las primeras herramientas para la prevención y es que las personas puedan ponerse en otros zapatos desde chiquitos, o tacones, sí, por supuesto, creo que eso es algo clave, ¿sí? Ponerme yo en el lugar del otro desde chiquitos y hacer, por ejemplo, con los niños juegos de roles, sacarlos de esta comodidad de lo que han sabido hacer habitualmente es uno, y otro el tema de la asertividad, ¿sí? Creo que también es clave
a la hora, por ejemplo, personas que han sido matoneadas, personas que han sido acosadas, cómo pueden empezar a trabajar en respuestas asertivas, ¿sí? Es, ¿qué respuesta voy a dar yo que esté adecuada a lo que está pasando para no permitir ni que me agredan, ni yo también entrar a ser un agresor con mi respuesta? Dentro del contexto que tú llamaste como contexto, yo sí quiero hacer como un llamado, y ser un poco tuyo, es frente al chiste, porque es que el chiste, como dice, lo aguanta todo, pero el chiste también ayuda a perpetuar esas dinámicas. Cuando le digo negro, cuando le digo marica, le digo lesbiana, son actos que a veces ayudan a las personas que escuchan. Si bien hay una confianza al interior del grupo, puede que a uno no lo afecte y que uno incluso se ría. El problema son las personas que están escuchando y que si dentro de ellos mismos se llaman, ellos me dan a cierto grado la legitimidad para que yo pueda diciéndole al otro, usted es negro, usted es marica, usted es lesbiana, usted es tal cosa. Me parece que no hay reglas fijas, el uso del lenguaje es súper complejo. Yo lo que creo es que lo que puede generar como respuestas, y las respuestas siempre amarradas a contextos específicos, es que haya el ambiente de diálogo. Es que, digamos, yo sea capaz de decir, primero, bueno, reconozco que lo que hice fue agresivo, discúlpeme. Yo creo que somos una sociedad con una gran imposibilidad de pedir disculpas. Poder reconocer los errores. Y reconocer errores. Y segundo, también decir, oiga, lo que usted hizo lo sentí muy agresivo. Y no le estoy diciendo que se disculpe, simplemente le estoy diciendo, eso que usted hizo me parece un poco agresivo. Creo que la línea es fundamentalmente uno permitir y reconocer su malestar, ¿sí? Muchas veces obviamos el malestar y pasan muchas cosas inclusive en el cuerpo. Uno puede decir, no, es que tengo como un dolorcito de cabeza, debe ser por el sol, o Claro. tengo un dolor acá es porque no he desayunado, y obviamos una serie de malestares, primero que todo físicos y los emocionales aún más. Claro, que porque se es convierte en una el bola de esquema de nieve. comunicación que hemos dejado implantar en la sociedad es que el niño al que le dicen maniquebrado, él cree que es su culpa, la agresión. Sí. Él cree que es porque su cuerpo se ubica de una posición distinta, que es criticable, que incluso es pecado. Entonces, ¿cómo hacer para que diga no? Para que vaya aprendiendo a construirse como, no, mi cuerpo es así, yo lo ubico así, no sé por qué razón, por mi identidad, es que la identidad es muy difícil de cuestionar o de definir. Y entonces decir, oiga, no, y cuando usted, decirle por ejemplo al otro, cuando usted se ubica así como el macho man frente a las niñas, a mí también eso me parece agresivo. Ese cuerpo también se está construyendo, ¿no? Yo llamaría ahí una cosa que entendemos desde Secretaría, y es la construcción de territorialidades. Y el primer territorio que siempre construimos es el corporal. Y desde esa corporalidad, ese respeto a mi integridad y a poder ser y expresarme con mi cuerpo, pero que mis expresiones tampoco sean invasivas a los otros territorios. Porque siempre que hablamos configuremos territorialidad, pensamos en los espacios físicos. Y siempre nos estamos pensando cómo manifestarnos frente al otro, pero nunca hemos aprendido a manifestarnos hacia nosotros mismos, a vernos nuestra propia territorialidad y desde ahí relacionarnos. Y yo pienso que es un paso fundamental lo que tú decías, cómo decir que ese dolorcito de cabeza, ese malestar estomacal puede ser síntoma de algo más grave. Hace un tiempo ese tema como que ni siquiera se reflexionaba, porque era como dado, ¿sí? Ya los hombres se tienen que sentar de esta manera y las mujeres de esta manera. Ah, sí, perdón. ¿Sí? Eso, hasta que empiezan unos a decir, no, pero ¿por qué? Yo no me tengo por qué sentar así, y empiezan a generarse otras reflexiones. Pero esa construcción también debe venir desde el hogar, porque el problema es lo que yo decía, es un tema de generaciones que, digamos, en este momento ya no se está viendo tanto conflicto en el tema de orientaciones sexuales, pero digamos en la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, sí era totalmente un tabú y totalmente dado como una enfermedad. Por eso de ahí de pronto la gente mayor que tiende a rechazar mucho ese tema. Claro, creo que son muchos puntos de lanza. Uno es el hogar, el otro son las instituciones académicas, por ejemplo, el otro son las instituciones militares, los medios de comunicación. Creo que todos desde su ámbito van haciendo como que jalonan desde distintos lugares, porque muchos procesos del hogar se jalonan por los medios de comunicación, por ejemplo. Claro, y el espacio público en general, los medios de comunicación somos parte del espacio público y tenemos esa responsabilidad social de la que hablábamos. Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Yo creo que este tema va a ser un tema recurrente este año en el sofá, porque si queremos aportar a que haya más diálogo sobre esto, entre más diálogo haya, yo creo que hay más estrategias
la gente se siente más acompañada y nosotros nos vamos a sentir mejor, ¿no, Dani? Un saludo para todos desde el sofá, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden nuestro Twitter, @elsofacapital, nuestro Facebook, El Sofá Capital, y nos pueden escribir sus mensajes, sugerencias, temas que quieran que tratemos en elsofacapital@gmail.com. Muchas gracias a nuestros invitados, a Juliana, a Jason, por acompañarnos. Despídense. Pues muchas gracias a ustedes y pues a los televidentes, porfa, piensen en serio qué están haciendo por el acoso con otros. Y yo llamo a todos los jóvenes y chicos y chicas que están viendo el programa, replanteémonos nuestras actuaciones y nuestras formas de socializarnos en el aula, pero también a los docentes a tener un ojito crítico frente al tema. Chao.